Hay familias que se rompen por cosas grandes, y otras, por lo que nunca supieron valorar. Esta es la historia de Carmen y sus 3 nietos. Carmen no era una mujer rica. No tenía lujos, ni propiedades enormes, ni cuentas millonarias. Pero tenía algo que valía más que todo eso. Una familia. Durante años, fue el centro de todo. La casa donde todos se reunían, donde las risas llenaban cada rincón, donde siempre había comida y amor. Sus 3 nietos crecieron ahí. Mateo, el mayor, ambicioso, inteligente, pero siempre enfocado en el dinero. Lucas, el segundo, más tranquilo, pero influenciado fácilmente por los demás. Y Sofía, la menor, la única que realmente pasaba tiempo con su abuela, no por interés, sino por cariño. Cuando eran niños, todo era diferente. Corrían por la casa, jugaban en el patio, se abrazaban sin pensar en nada más. Pero el tiempo cambia a las personas, y lo que antes era unión, poco a poco se convirtió en distancia. Mateo comenzó a ver la vida como una competencia. Hay que pensar en el futuro, decía. No podemos vivir de recuerdos. Lucas simplemente seguía lo que Mateo decía. Y Sofía, aunque intentaba mantener la cercanía, comenzó a sentirse sola. Carmen lo notaba. Veía cómo las visitas se hacían más cortas, más frías, cómo ya no venían por ella, sino por compromiso. Pero nunca dijo nada, solo sonreía, porque hay personas que aman, incluso cuando no reciben lo mismo. Con los años, la salud de Carmen comenzó a deteriorarse. Nada grave al principio, pero suficiente para necesitar ayuda. Sofía fue la única que estuvo ahí. La acompañaba al médico, le cocinaba, se sentaba a escuchar sus historias, incluso cuando ya las había contado 1000 veces. Mateo y Lucas aparecían de vez en cuando, con excusas, con prisa, con la mente en otros lados. Hasta que un día, todo cambió. Carmen falleció. La noticia cayó como un golpe. Los 3 nietos se reunieron en la casa que alguna vez fue su hogar. Pero ya no había risas, solo silencio, y algo más, expectativa, porque aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaban en lo mismo. La herencia. Mateo fue el primero en hablar del tema. Tenemos que ver lo de la casa, las cosas. No podemos dejar esto así. Lucas asintió. Sofía bajó la mirada. Apenas acaba de pasar, dijo en voz baja, pero Mateo insistió. Hay que ser prácticos. Y así, lo que debía ser un momento de duelo, se convirtió en una discusión. Yo soy el mayor, dijo Mateo. Es lógico que tome las decisiones. ¿Lógico?, respondió Sofía. ¿Y dónde estabas cuando ella te necesitaba? El ambiente se tensó. Lucas intentó mediar, pero terminó inclinándose hacia Mateo. No compliques las cosas, Sofía, dijo. Solo estamos organizando. Pero no era solo eso. Era más profundo. Era el resentimiento acumulado, la ausencia, la falta de amor. Y ahora, todo salía. Días después, se reunieron con un abogado. Carmen había dejado un testamento. Los 3 estaban ahí, en silencio, esperando. El abogado comenzó a leer. Pero algo no era como ellos esperaban. No había cifras, no había propiedades repartidas de forma clara. En cambio, había palabras, muchas palabras. Era una carta, escrita por Carmen antes de morir. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Y si algo me duele más que irme, es la distancia que creció entre ustedes. Los 3 se miraron, incómodos. El abogado continuó. Esta casa no es solo paredes. Es recuerdos, es risas, es amor, pero también es donde comenzaron a olvidarse unos de otros. Sofía comenzó a llorar. Mateo apretó la mandíbula. Lucas evitó mirar. Sé que pensarán en la herencia, pero lo que dejo no es lo que creen. El ambiente se volvió pesado, porque por primera vez no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más importante y mucho más doloroso. Durante años esperé que regresaran, no por lo que tengo, sino por lo que somos. Pero entendí algo. El amor no se puede obligar. Las palabras golpeaban fuerte, directo, sin suavizar, y ninguno estaba preparado para eso. Así que lo que decidan hacer con esta casa también dirá mucho de ustedes. No como herederos, sino como familia. El abogado hizo una pausa. El silencio era total, pero dentro de cada uno, algo comenzaba a romperse. Porque a veces, la mayor herencia no es lo que recibes, sino lo que perdiste, sin darte cuenta. Y ellos aún no sabían que lo peor estaba por venir. El silencio que quedó después de la lectura no era un silencio cualquiera. Era pesado, incómodo, como si las palabras de Carmen aún estuvieran flotando en el aire, recordándoles algo que ninguno quería enfrentar. Mateo fue el primero en romperlo. No podemos quedarnos solo con una carta, dijo, intentando recuperar el control. Tiene que haber algo más. Esto no tiene sentido.
pero su voz ya no sonaba tan firme como antes. Lucas miraba al suelo. Sofía simplemente lloraba en silencio. Para ti nunca tuvo sentido, dijo finalmente ella, con la voz temblorosa. Porque nunca te importó. Mateo la miró con molestia. No empieces con eso otra vez. ¿Otra vez? Respondió Sofía. Nunca empezó, porque nunca quisiste escuchar. El ambiente se tensó de nuevo. Pero esta vez, era diferente. Ya no era solo por la herencia. Era por todo lo que nunca se dijo. Yo tenía una vida, dijo Mateo. No podía estar aquí todo el tiempo. No se trataba de tiempo, respondió Sofía. Se trataba de amor. Esa palabra cayó como un golpe. Lucas levantó la mirada. Ya basta, murmuró. Esto no va a cambiar nada. Pero en el fondo, sabía que sí, porque lo que estaban enfrentando no era el presente, era el pasado. Y el pasado pesa. Días después, regresaron a la casa. No por nostalgia, sino por decisión. Habían acordado venderla, dividir el dinero, y seguir con sus vidas. Como si nada hubiera pasado. Como si Carmen hubiera sido solo un capítulo más. Pero la casa no se sentía igual. Cada paso dentro de ella parecía hablar. Las paredes, los muebles, las fotos. Todo tenía memoria. Y esa memoria dolía. Sofía caminaba por los cuartos lentamente, tocando objetos, recordando. En la cocina, aún estaba la taza que su abuela usaba. En la sala, la silla donde se sentaba a tejer. En el patio, el lugar donde jugaban de niños. Mateo, en cambio, evitaba mirar demasiado. Se enfocaba en lo práctico. Hay que limpiar esto, decía. Tomar fotos, hablar con agentes. Lucas lo ayudaba, pero sin convicción, como si algo dentro de él no estuviera de acuerdo, pero tampoco supiera cómo detenerlo. Esa noche, decidieron quedarse ahí. Por última vez, o al menos, eso creían. La cena fue silenciosa. Nadie tenía mucho que decir. Hasta que Sofía se levantó. Voy a quedarme aquí, dijo. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo que te vas a quedar? No quiero que vendamos la casa. El silencio fue inmediato. No es tu decisión, respondió Mateo. Es de los tres. Lo sé, dijo Sofía. Pero no puedo dejar este lugar así. Lucas miró a ambos, dividido. Sofía, entiendo cómo te sientes, pero... No entiendes, lo interrumpió ella. Ninguno de los dos entiende. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero también, de verdad, para ustedes esto es dinero. Para mí es lo único que queda de ella. Mateo suspiró. Las cosas no funcionan así. Entonces explícame cómo funcionan, respondió Sofía. Porque yo vi cómo funcionaban para ella. Y ustedes nunca estuvieron. Eso fue suficiente. Mateo se levantó, molesto. No voy a seguir con esto. Se fue a dormir. Lucas se quedó, en silencio. Tal vez, deberíamos pensar un poco más, dijo en voz baja. Sofía lo miró. Aún estás a tiempo de recordar quién eras, antes de que el dinero importara más que todo. Esa noche, nadie durmió bien, pero algo más ocurrió, algo que ninguno esperaba. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta los despertó. Era un hombre mayor, con ropa sencilla, mirada cansada. Disculpen, dijo, ¿aquí vivía Carmen? Sofía se acercó. Sí, era mi abuela. El hombre bajó la mirada. Solo quería agradecerle. Los tres se miraron, confundidos. Ella me ayudó hace años, continuó. Yo no tenía nada. Y ella me dio comida. Trabajo, esperanza. Mateo frunció el ceño. ¿Trabajo? Sí, aquí mismo, dijo el hombre. Me dejaba arreglar cosas, limpiar. Siempre encontraba la forma de ayudar. Sofía sonrió entre lágrimas. Así era ella, pero el hombre no había terminado. Y no fui el único. Se hizo a un lado. Y entonces, aparecieron más personas. Una mujer con un niño. Un joven. Un anciano. Uno a uno. Comenzaron a llegar. Todos con historias. Todos con recuerdos. Todos agradecidos. Ella me pagó la escuela de mi hijo. Me dio de comer cuando no tenía nada. Me escuchó cuando nadie más lo hizo. Las palabras llenaron el aire. Pero esta vez, no dolían. Revelaban. Mostraban algo que ellos nunca vieron. Carmen no solo había sido su abuela. Había sido un refugio, un apoyo, una bendición para otros. Y ellos no lo sabían. Mateo se quedó en silencio. Por primera vez, sin argumentos. Lucas bajó la cabeza. Sofía lloraba, pero no de tristeza, de orgullo. El hombre mayor se acercó a ellos. No sé qué van a hacer con la casa, dijo, pero este lugar fue esperanza para muchos. Y esas palabras cambiaron todo. Cuando las personas se fueron, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Era diferente, más claro, más real. Mateo caminó por la casa, lento, observando, sintiendo.
Por primera vez, de verdad, se detuvo en la sala. Miró la silla, y algo dentro de él se rompió. No la conocía, susurró. Lucas se acercó. Yo tampoco. Sofía los miró. Aún pueden honrarla. Mateo cerró los ojos. Respiró profundo. No quiero vender la casa. Lucas lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? Sí, respondió. Porque si lo hacemos, estaremos perdiendo lo único que realmente importa. Sofía sonrió, entre lágrimas. Pero el dolor no desapareció, porque entendieron algo demasiado tarde. Podían salvar la casa, pero no el tiempo perdido. No las visitas que nunca hicieron. No las palabras que nunca dijeron. No los momentos que dejaron pasar. Y esa fue la verdadera herencia. No el dinero, no la propiedad, sino la lección, dolorosa, profunda, irreversible, que el amor no se guarda para después. Porque el después no siempre llega. Con el tiempo, la casa se transformó. No en un negocio, no en una propiedad más, sino en un lugar de ayuda. Como lo fue con Carmen. Los tres comenzaron a trabajar juntos. No fue fácil. Hubo discusiones, hubo heridas, pero también hubo intención de hacer lo correcto, de cambiar, de no repetir el error. Porque entendieron algo que tú también debes entender hoy. No esperes a perder, para valorar, no esperes a que alguien se vaya. Para amar, no cambies lo que realmente importa, por algo que no puedes llevarte. Porque al final, la verdadera riqueza, no es lo que tienes, es lo que das. Y Carmen, sin tener nada, lo tenía todo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.